Ese debate lo cité con el propósito de evaluar qué ha hecho la administración distrital en cabeza de Claudia López en lo que tiene que ver con la renegociación o la revisión de los contratos de Transmilenio. Recordemos que en campaña la alcaldesa Claudia López, la hoy alcaldesa Claudia López, uno de sus compromisos de campaña y de sus planteamientos fue la revisión o la renegociación de los contratos de Transmilenio. La alcaldesa Claudia López acogió varios de los argumentos que se habían expuesto durante varios años, señalando que esos contratos eran leoninos y que era un desastre para el usuario, para la ciudad, para los costos de vida de la gente en Bogotá, y que eso debía revisarse y renegociarse. Duró 2 años, durante los primeros 2 años de su administración con la crisis de la pandemia, y no avanzó en nada en la renegociación. Por eso, en el llamado acuerdo de rescate social, algunos colegas promovimos un artículo con el propósito de establecer una serie de mandatos con los cuales la administración distrital tenía que entrar a hacer un proceso de revisión de estos contratos. De una vez les planteo una primera conclusión, señor gerente, y es que de acuerdo con las respuestas que me llegaron a mí por parte de Transmilenio y de la administración distrital para esta proposición, pues hay cero voluntad política de hacer una revisión de fondo de esos contratos tan leoninos para la ciudad. A pesar de que existen una serie de argumentos que justifican esa revisión, y a pesar de que esos contratos tan leoninos, como los voy a demostrar en este momento, en este debate, le generan exorbitantes utilidades y ganancias a los operadores privados, mientras que le generan pobreza a los usuarios por los altísimos costos de ese pasaje, le genera problemas financieros muy graves a la ciudad, y todo en medio de un pésimo servicio de transporte que, entre otras cosas, está marcado por los problemas de inseguridad en contra de los usuarios y de las usuarias. Miremos entonces por qué estoy sosteniendo esta tesis en este debate. Lo primero es hacer una explicación o reiterar una explicación de cómo funciona el sistema, sobre todo para la gente. Muchas veces en las noticias y en los comunicados y en las declaraciones de la alcaldesa Claudia López se dice que Transmilenio está quebrado, y que como Transmilenio está quebrado hay que seguir aumentando los pasajes porque es la única forma de salvar el sistema de transporte. Entonces es importante hacer algunas precisiones para ver que esta es una afirmación absolutamente imprecisa, porque el sistema como está funcionando sí le genera un problema financiero a la ciudad y a los usuarios. Pero no es del todo cierto, porque los operadores privados están ganando y están ganando bastante bien, como lo voy a demostrar con las cifras de sus estados financieros. Entonces el sistema básicamente funciona de la siguiente manera. La ciudad construye toda la infraestructura del sistema Transmilenio, las troncales, los portales, las estaciones, etcétera, y contrata a unas empresas privadas a través de contratos de concesión para que esas empresas presten el servicio de transporte. Y en los contratos les dice a esas empresas que les va a pagar una remuneración, y esa remuneración debe ser lo suficientemente alta para pagar 3 conceptos. El primero son los costos de inversión que tienen las empresas, que es básicamente lo que les vale adquirir los buses. El segundo concepto son los costos de operación, que es básicamente lo que les cuesta mover esos buses. Y el tercer concepto es la rentabilidad, porque estos son inversionistas privados, y como cualquier inversionista privado pues está buscando una rentabilidad sobre el capital que invierte. ¿Cómo se paga esa remuneración? En primer lugar, y en teoría la idea de este sistema es que el pago de esa remuneración provenga principalmente de los pasajes que pagan los usuarios y las usuarias de Transmilenio y del SITP. Pero si el monto de los pagos por tarifas no alcanza para pagar la remuneración que está pactada en los contratos, pues viene la administración y saca de los impuestos que pagan los bogotanos y las bogotanas, de ese presupuesto saca recursos para completarles el pago a los operadores privados de Transmilenio, y de ahí se pagan los costos de inversión, los costos de operación y la rentabilidad. ¿Esto en plata cuánto es, colegas? Ahí tienen ustedes unas cifras de la Contraloría sobre el año 2021. En el año 2021, el sistema nos costó 3.7 billones de pesos. O sea, la remuneración
a todos los agentes del sistema, a los operadores privados de todas las fases, a Recaudo, a la fiduciaria, al propio Transmilenio que también recibe recursos de esa bolsa, todo costó 3.7 billones de pesos. En estos términos, por ejemplo, concejal Martín, para establecer la tarifa cero habría que sufragar todos estos 3.7 billones de pesos. ¿Cuánto entró por pasajes en el año 2021? La siguiente tabla se las muestra, es 1.4 billones de pesos. O sea, costó 3.7, por pasaje solamente entraron 1.4. ¿Qué quiere decir esto? Que hubo un hueco de 2.3 billones de pesos y ese hueco se llena con las transferencias que salen de los impuestos y del presupuesto distrital. Y por supuesto es un problema grave, gravísimo. ¿Por qué es un problema grave? Porque los pasajes ya son costosos para los usuarios. O sea, a pesar de que el ingreso por pasaje no alcanza para pagar toda la remuneración y que solamente representa casi que el 40% de la remuneración a los operadores del sistema, ese es un pasaje realmente costoso. Con cifras de la Secretaría de Movilidad, miren estas cifras. Una familia promedio de estrato 1 al año tiene que destinar 6.3 millones de pesos para pagar el servicio de transporte público de estrato 1. De estrato 2, 5.7 millones de pesos al año. Y estrato 3, 5 millones de pesos al año para pagar. Y estas son cifras que saco de las cifras que hizo la Secretaría de Movilidad sobre qué parte del ingreso destinan los estratos 1, 2 y 3 al pago del transporte público. O sea, estas son cifras que implican que la gente que se monta en Transmilenio pues deja de comer una parte de lo que necesita para su nutrición, o deja de recrearse, o deja de tener una mejor calidad de vida para pagar el pasaje. Y incluso con esos pasajes tan costosos, pues la plata no alcanza para pagarle a los operadores privados y por eso la administración tiene que sacar 2 billones de pesos del presupuesto distrital en lugar de destinarlo a salud, a educación, a apoyar a las MIPYMES, a empleo, pues lo tiene que destinar para pagar la remuneración a los operadores privados de Transmilenio de todos los tipos. Frente a esta situación, desde hace muchos años se ha planteado en Bogotá la necesidad de revisar el modelo de Transmilenio. No es de ahora o de hace poco, es desde hace muchos años. Por ejemplo, en el 2006 me encontré un estudio de Jorge Iván González, actual director de Planeación Nacional, Edna Bonilla, actual secretaria de Educación, Germán Guerrero y Diego Otero, todos profesores de la Universidad Nacional, y ese estudio en el 2006, o sea, Transmilenio llevaba 6 años en funcionamiento, y ese estudio dice, oiga, los operadores privados están ganando mucha plata, es necesario revisar el modelo. Bueno, desde ese año se han planteado una serie de argumentos sobre la necesidad de revisar el modelo y nunca se ha hecho. Gustavo Petro en el 2012 llegó a la alcaldía y una de sus promesas fue esa, revisar el modelo de Transmilenio. En su periodo se terminaban los contratos que firmó Peñalosa en su primer gobierno. Y en lugar de cambiar el modelo, lo que hizo fue prorrogar los contratos en condiciones absolutamente leoninas para los usuarios y para la ciudad. Extendió los contratos a unos buses viejos que se terminaron partiendo por la mitad o quedándose sin techo y les seguíamos pagando la inversión que esos operadores privados hicieron sobre esos buses. Absolutamente leonino. Después de Petro llegó Peñalosa y Peñalosa, en vez de revisar el modelo, hizo 2 cosas. Volvió a extender esos contratos durante un tiempo y además cambió el modelo, pero no para reducir la remuneración a los operadores privados, sino para mejorarles el negocio a los operadores privados. Y ahora lo voy a explicar con mayor detalle porque dividió el negocio entre provisión y entre operación. Y después llegamos con Claudia López con esta promesa. Claudia López no avanzó nada en esto de la revisión del modelo y por eso en el acuerdo, denominado acuerdo de rescate social, se introdujo este artículo, se aprobó este artículo. Un artículo que establece 3 mandatos para la revisión de los contratos de Transmilenio. El primer mandato era que Transmilenio y la Secretaría de Movilidad tenían que instalar y desarrollar una mesa con los operadores privados, pero no una mesa para mirar cómo reenamoran a los usuarios de Transmilenio. Era una mesa con un propósito sencillo, revisar y analizar esos contratos y especialmente la fórmula de remuneración que estaba establecida en esos contratos.
El segundo mandato consistía en que Transmilenio tenía que publicar un informe de los costos de inversión y de operación de esos contratos, con un propósito que yo he señalado varias veces en estos debates. ¿Será que los operadores privados de verdad nos están cobrando los costos de mercado, los costos reales que tienen por la operación? ¿Cuánto nos están cobrando por el galón de ACPM? ¿Cuánto nos están cobrando por el mantenimiento de esos vehículos? ¿O nos están cobrando sobrecostos? Por eso en ese artículo se estableció que se publicara un informe sobre los costos. Y en tercer lugar, ese artículo señalaba que Transmilenio tenía que hacer un análisis sobre la posibilidad de aplicar una serie de herramientas legales y en particular la modificación unilateral de los contratos. ¿Por qué? Porque la ley colombiana establece que cuando un contrato tiene problemas que afectan el servicio que se debe prestar bajo ese contrato, se puede modificar unilateralmente por parte de la administración. Bueno, eso fue el año pasado, en septiembre del año pasado. ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo la administración durante casi un año? Pues muy poco, diría yo, señor gerente de Transmilenio. Entre septiembre del año pasado y enero de este año, Transmilenio realizó 77 mesas de trabajo con los concesionarios frente a ese primer mandato. Y de acuerdo con el informe que me envía a mí en respuesta a la proposición, a ver de qué hablaron y cuáles fueron los resultados de esa mesa, pues prácticamente hablaron de todo, menos de cómo se podían revisar las fórmulas de remuneración de esos contratos. Miren ustedes algunos de los temas que miraron y que en teoría hay unos principios de acuerdo, no sabemos cuáles porque no los detalló, pero estos son algunos de los temas que se plantearon. Reenamorar a los usuarios de Transmilenio, eso fue uno de los temas que se quedaron en esa mesa, en esas mesas de trabajo. Intensificar actividades de cultura ciudadana y reconciliación con los usuarios. Y unas cosas operativas que no tienen que ver con las fórmulas de remuneración, revisar y ajustar los tiempos del ciclo de los servicios, revisar la tipología de los buses con las rutas. O sea, yo cojo esa lista que ustedes tienen ahí en esa diapositiva y no hay nada, señor gerente de Transmilenio, que en realidad nos muestre si siquiera abordaron o analizaron cuáles son las fórmulas de remuneración y eso qué impacto estaba teniendo tanto en el sistema como para la ciudad, los usuarios y qué tan razonable era la rentabilidad o es la rentabilidad que están obteniendo los operadores privados de Transmilenio. Frente al tema de los estudios de costos, pues básicamente hicieron un estudio en donde nos indican cómo vienen aumentando los costos de los operadores de acuerdo con indicadores como el IPC o el índice de precios al productor o el salario mínimo. Y eso no era el propósito que se tenía con ese estudio de costos. El estudio de costos era para que nos dijeran, los costos de los operadores son estos, y resulta que esos costos sí corresponden con los precios de mercado o no, o están inflados. Pero no, lo que nos dice simplemente que los costos de los operadores cada año están aumentando de acuerdo con la inflación, de acuerdo con el índice de precios del productor y de acuerdo con el salario mínimo, y eso no nos sirve de nada, porque resulta que si el precio de mercado es 100 y los operadores nos están cobrando 200, se aumenta 10% de esos 200, igual nos están cobrando sobrecostos. Entonces, eso tampoco sirve, señor secretario, señor gerente de Transmilenio, para el propósito que se quería. Y frente al estudio jurídico, que es la posibilidad de modificar unilateralmente esos contratos, ustedes tienen ahí el artículo 16 de la ley 80, que es el que regula. El artículo 16 señala que se pueden modificar los contratos de manera unilateral cuando se cumplan ciertos requisitos. El más importante es que haya una afectación grave del servicio público. Lo mínimo que debía hacer Transmilenio es decir, oiga, esta situación con la crisis de la pandemia, la caída de la demanda, el aumento del déficit, la necesidad de aumentar más los pasajes de Transmilenio, la necesidad de aumentar más las transferencias del presupuesto, esto genera una afectación, como señala la ley, una grave afectación a la prestación del servicio público y por ende se puede aplicar la cláusula de modificación unilateral de los contratos. Eso era lo que debía hacer ese estudio y no lo hizo. El estudio simplemente dice, sí, efectivamente, la ley permite esto, pero resulta que nosotros creemos que no hay que hacerlo porque los mismos contratos tienen una serie de mecanismos de ajustes que permiten que el contrato se vaya adaptando a nuevas realidades. ¿Y esos mecanismos de ajustes cuáles son? ¿Qué dice el estudio de Transmilenio?
Primero, que las tarifas de los operadores privados van variando cada año con el IPC y el IPP y el salario mínimo. ¿Eso qué tiene que ver con lo que estamos hablando de las fórmulas de remuneración? Nada. Segundo, que hay una serie, un mecanismo, un sistema de incentivos y descuentos de acuerdo con estándares de calidad. Entonces, que si no se cumplen los estándares de calidad, les aplican unos descuentos que no son nada, señor gerente. Usted lo planteó, lo explicó en el debate que citó la concejal María Fernanda Rojas. Eso en nada golpea en realidad los ingresos o la remuneración de los operadores privados. Y tercero, que Transmilenio tiene la facultad de sacar unos reglamentos. Entonces, que como existen esos tres mecanismos, que no es necesario entrar a hacer una revisión profunda de los contratos y de las fórmulas de remuneración. O sea, la posición de la administración distrital es: no hay que revisar ni renegociar los contratos de Transmilenio. Bajo esta posición, señor gerente y señora secretaria, yo entiendo que lo que ustedes consideran es que están muy tranquilos con el nivel de rentabilidad que están teniendo los operadores privados de Transmilenio. ¿Les parece que es razonable? Porque claro, son inversionistas privados, necesitan una rentabilidad. Yo no estoy diciendo que no, yo lo que estoy planteando es que no puede ser una rentabilidad exagerada, exorbitante, menos en medio de la crisis económica que estamos viviendo. Pero por la posición que han manifestado, por lo menos en las respuestas a esa proposición, lo que considero yo es que la posición de la administración es no. Concejal Sarmiento y Consejo de Bogotá, ciudadanía, usuarios, la rentabilidad de los operadores privados es una rentabilidad razonable. Entonces, miremos cuál es la rentabilidad. Yo aquí voy a hacer una aclaración previa, porque yo di cifras en algún debate anterior sobre las utilidades en 2020 de algunos operadores, y el gerente de Transmilenio en un debate y la concejal Lucía Bastidas me han señalado que yo de dónde saco esas cifras. Que esas son unas cifras que más o menos yo me invento. Bueno, estas cifras que yo les voy a dar corresponden a los datos que están en los estados financieros de cada uno de los operadores privados. Y como ustedes saben, los estados financieros lo construyen cada una de las empresas, o sea, son datos de las propias empresas. Estados financieros, señor gerente de Transmilenio, que usted me negó de manera ilegal. Porque en la proposición que yo pedí los estados financieros, la respuesta suya es no, esos son documentos confidenciales, secretos, privados. Y tuve que acudir a través de un recurso legal al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, quien después en un fallo dice: claro, los estados financieros es información pública, y le ordena al gerente entregarme a mí esos estados financieros. No entiendo por qué me los negó. Porque esa es una información clarísima, que en la ley está clarísimo que es una información pública. Vamos a ver entonces cuáles son las cifras de la rentabilidad. En primer lugar, ¿qué contratos vigentes tenemos? Tenemos en total 34 contratos vigentes. 34 contratos vigentes, y hago una aclaración, en realidad son 36. Lo que pasa es que yo en esta cuenta no voy a incluir a la operadora pública que arrancó hace un mes o hace 2 meses, y a la empresa que es la que hace la provisión de la flota de la operadora pública, porque arrancaron hace muy poco. Entonces voy a hacer la cuenta con 34 contratos de concesión que están en manos de 30 concesionarios. O sea, el sistema tiene 34 contratos en todas sus fases, ahí ustedes tienen el número por fase, y esos 34 contratos están en manos de 30 empresas concesionarias. Troncal y zonal, todas las fases. ¿Por qué 30 concesionarios y 34 contratos? Porque hay concesionarios que tienen más de un contrato. Y ahora voy a explicar además esto porque se pone más interesante, concejal Marisol. Miremos entonces los resultados financieros en 2020 y 2021 de estos. Ustedes cogen los estados financieros de todos y les cogen su utilidad neta, la ganancia, pulpito, y en 2020, en medio de plena crisis de la pandemia, los operadores privados de Transmilenio obtuvieron ganancias, utilidades netas por 182.115 millones de pesos. Mientras se llenaban los barrios de banderas rojas y de trapos rojos y las empresas se quebraban, los operadores privados de Transmilenio se ganaron 182.115 millones de pesos. Y esto se lo advertimos a la alcaldesa Claudia López en marzo de 2020, en una carta pública. Le dijimos: alcaldesa, en medio de esta crisis, la demanda se va a caer y esos contratos
hacen que los operadores privados sean intocables, no van a sufrir la crisis que está sufriendo toda la sociedad. Aprovechen y modifiquen esos contratos, revísenlos y por lo menos por un tiempo que la remuneración cambie. Pero no, se mantuvo todo igual y se ganaron 182.115 millones de pesos de utilidades netas. Y en el año 2021 se ganaron de utilidades netas 122.753 millones de pesos. Alguien podría decir, oiga, pero bueno, cayó, se les está empeorando el negocio entre 2020 y 2021. No, la caída tiene una explicación y es que en 2021 entraron unos operadores que apenas están arrancando el contrato y además unos operadores de fase 3 asumieron unas unidades funcionales de la llamada fase 5 y como están arrancando sus procesos de inversión, pues eso hace que la utilidad cambie, pero después y en los próximos años no solamente va a llegar a 2020 el nivel de utilidad, sino que lo va a superar. Este es el negocio de los privados y nos dicen, hay que subir el pasaje porque el sistema está quebrado. Y bueno, ese es el nivel de utilidad neta que tienen los operadores. ¿Eso es mucho o es poquito? También es importante mirarlo. Miremos las utilidades del 2021. ¿Será que es mucho ese nivel de rentabilidad o de utilidad? Sigamos con la siguiente. De acuerdo con los estados financieros, una forma de ver, o la mejor forma de analizar qué tan rentable es un negocio, es sacar una cifra, un indicador que es la rentabilidad sobre el patrimonio. ¿Cómo se saca la rentabilidad sobre el patrimonio? Se obtienen las utilidades netas de una empresa y esas se comparan con su patrimonio. Su patrimonio es su capital. Básicamente eso es lo que nos está diciendo, es cuánto es la rentabilidad sobre el capital. Pues en 2021, la rentabilidad sobre el patrimonio de los operadores privados de todas las fases en 2021, el promedio de su rentabilidad sobre el patrimonio fue el 47%. Alguien puede decir, bueno, y eso es harto, es poquito. Bueno, comparemos este nivel de rentabilidad con la rentabilidad promedio de las 1000 empresas más grandes del país. Las 1000 empresas más grandes del país tuvieron una rentabilidad sobre su patrimonio en promedio del 14%. El promedio de la rentabilidad sobre el patrimonio de los operadores privados de Transmilenio fue el 47%. 3 veces más la de los operadores privados de Transmilenio. No es una rentabilidad normal, ¿cierto? Lógica, no es exagerada, razonable, no, es una rentabilidad supremamente alta. Alguien entonces podría decir, concejal Marisol, y a esto quería llamarle la atención, dice, no, pero Sarmiento, son 182.000 o 120.000 millones de pesos, pero es que son 30 empresas. Divida 122.000 millones de pesos por 30 y cada una es de a 4.000, eso es poquito. Lo que pasa es que esas 30 empresas pertenecen a 4 grandes grupos empresariales. Esos 30 concesionarios, todos comparten accionistas entre sí. Y hay 4 grandes grupos que controlan hoy el sistema Transmilenio. ¿Cuáles son esos 4 grupos? ¿Se acuerda cuando hace algunos años hablábamos de las 12 familias de Transmilenio? Ya no son 12 familias, son 4 grupos de 5 familias. El negocio se ha concentrado aún más. La primera es el grupo Fanalca Transdev. ¿Quiénes son los del grupo Fanalca Transdev? Ahí hay 2 familias, la familia Lozada, la familia Ruiz y una multinacional francesa que se llama Transdev. Esa multinacional tiene 13 contratos, ahí los tienen todos en esa diapositiva. Un contrato en fase 2, 3 contratos en fase 3, 4 contratos en fase 4 y 5 contratos en fase 5. El segundo grupo empresarial se llama el grupo Somos K. El grupo Somos Sí, perdón. Ese grupo sí es de 2 familias, la familia Martínez y la familia Ruiz. Y la familia Ruiz de Sí es la misma familia Ruiz de Fanalca y Transdev. Son los mismos. Esa familia o ese grupo sí tiene 7 contratos. 1 en la fase 3 y 6 en la fase 4. En la fase 4 son 12 contratos. Estos tienen la mitad de esos 12 contratos. La siguiente o el siguiente grupo es el grupo Somos K. Ese es de la familia Vaquero. Y el grupo Somos K tiene 9 contratos. 2 en fase 3 y 7 en la nueva fase 5. Y del último grupo es el grupo Express, que ha venido perdiendo, tiene 4 contratos, es de la familia Hernández. Esos 4 contratos, los 4 los tiene en fase 3.
Entonces, nosotros, ¿qué tenemos? ¿Quién controla? O sea, ¿cómo se distribuyen esas utilidades del sistema? Por 4 grupos empresariales y 5 familias. Ya no son 12 familias, como lo decía hace algunos años la silla vacía. Son 5 familias, 4 grupos empresariales y entre todos comparten participación accionaria. Y aquí hay un riesgo, señor gerente de Transmilenio, que voy a comenzar a investigar. Cuando hace la licitación, ¿ahí no hay un enorme riesgo de colusión? Sacan a licitación un patio o una unidad funcional y como todos se comparten con todos, se ponen de acuerdo de quién se gane esa licitación o esa unidad funcional, porque después se ponen de acuerdo de que otro se lo gane en otro lado y así no hay ningún proceso competitivo. Yo dejo esto como una advertencia y advierto que voy a ir a fondo a estudiar y analizar esto y le voy a pedir a la Superintendencia de Industria y Comercio que entre a investigar si en los procesos licitatorios ha habido también prácticas de colusión, que eso sería muy grave. Miremos entonces estos 4 grupos empresariales, ¿cómo les va? Pues concentran, o sea, tienen 33 de los 34 contratos de concesión, los tienen estos 4. 33 de los 34, o sea, el 97% de los contratos de concesión. Y a estos, por supuesto, las utilidades en 2021 pues fueron casi que las mismas de las utilidades de todo el sistema, 122.878 millones de pesos. ¿Por qué eso también es importante? Porque entonces nos dicen, no, pero pilas que los de fase 3 están perdiendo. Pero es que los de fase 3, muchos, y sí tienen pérdidas en sus estados financieros, algunos, otros no, pero resulta que esos se están perdiendo por allá, ganan por la troncal y son los mismos con las mismas. Y entonces por aquí pierden, cada vez están mejorando porque el otro sí les ha mejorado su situación financiera, el otro sí 2019, pero lo que pierden por acá lo van compensando por acá y su resultado integral es de una utilidad bastante alta y de un incremento de su patrimonio. Ahora bien, no todas las fases son iguales, los decía ahora. O sea, para analizar esto de la rentabilidad también hay que mirarlo por fases. ¿Qué fases existen actualmente? La fase 2 fue la fase que arrancó, eso fue 2003 tal vez, ¿cierto? Se acaba ahora en febrero del próximo año, en diciembre del próximo año. Yo una vez hago una pregunta, ¿qué va a pasar? O sea, eso es una operación troncal, es de lo pulpito del negocio, digamos, de lo rentable. Entonces yo aquí ya voy a hacer una pregunta, ¿eso se la van a volver a dar a un concesionario privado o va a ser para la rolita? Porque parte de la discusión del plan de desarrollo, se acordará, concejal Cancino, era que como venía un articulado, la rolita, el operador público, solo iba a operar las zonas que no quisieran los privados. ¿Por qué no las querían? Porque no era rentable. Eso se logró cambiar. Así estaba, gerente. Y eso se logró cambiar con una proposición. Entonces la pregunta es, bueno, se cambió, pero falta la voluntad política. ¿Eso se va a concretar? ¿Le van a entregar esa troncal, ese patio que es el patio del sur, se lo van a entregar a otro concesionario privado o se lo van a dejar para que lo opere el operador público? Es una pregunta que dejo desde ya porque, repito, se vence el próximo año. De esa fase 2 solamente hay un contrato que ya está por terminar, entonces pues analizar ese contrato y la rentabilidad pues no tiene ya mucho sentido. La fase 3 es la fase que tuvo muchos problemas, que fue cuando arrancó toda la operación zonal y ahí tienen 2 troncales, la 10ª y la 26. Esa fase 3 tuvo muchos líos financieros, ese fue el lío de Ecobús, de Gobús, de los pequeños transportadores, los privados, entonces ahí también entraron en procesos de reorganización ante la Superintendencia de Sociedades, etcétera. En 2019 Peñalosa, el gobierno de Peñalosa, suscribió lo que denominan un otro sí estructural que poco a poco ha mejorado la situación financiera de esos operadores. Varios todavía están teniendo pérdidas, según los estados financieros, pero a algunos les está yendo ya bastante bien. Por ejemplo, Consorcio Express, de la fase 3, en 2021 tuvo utilidades netas por 19.000 millones de pesos. Pero no analicemos esa fase con detalle porque ahí no está lo duro del negocio. Y ese ya tuvo un otro, sí, miren que ahí sí se modificaron los contratos, solo que se modificaron para mejorarle la situación financiera a los operadores. Miremos otras fases. Está la fase 5 también. La fase 5 pues apenas arrancó, no se ha consolidado, unos arrancaron en el 20, otros en el 21. Entonces un balance de la situación financiera de esa fase tampoco refleja muy bien cómo está esa situación. Por eso yo me voy a centrar, colegas, en la fase 4. La fase 4 porque es interesante. Es interesante por
Dos razones. Una, porque ya se consolidó, se arrancó en 2019, 2021 ya se consolidó, los resultados ya nos están mostrando lo que está pasando. Pero dos, por lo siguiente, porque es el nuevo modelo de concesiones de Transmilenio. Es un modelo que cambió lo que existía antes, porque antes era solo un contrato de concesión por cada patio. Y lo voy a explicar ahora más adelante. Ahora ese es un modelo que tiene 2 contratos de concesión por cada patio. Y ese modelo que arrancó también el gobierno de Peñalosa es el que siguió Claudia López en la llamada fase 5. Entonces, hacer un balance de cómo va ese de fase 4 nos va a también permitir ver qué es lo que va a pasar en el futuro próximo con fase 5. Miremos entonces cómo funciona este modelo de fase 4. ¿Qué pasaba? ¿Cómo funcionaba antes, mejor, de fase 4? Cogían los patios, el patio norte, el de la 80, el del sur, el de Usme, etcétera, y cada patio se lo asignaban a un concesionario. Se firmaba un contrato de concesión por cada patio, por cada portal. Y entonces ese contrato de concesión señalaba que se le iba a remunerar a ese concesionario. ¿Qué se le iba a remunerar? Los costos de inversión, porque el concesionario salía y compraba los buses, y sobre esos costos de inversión se le pagaba una rentabilidad. Además se le pagaban los costos de operación, costos fijos, costos variables, y eso permitía básicamente ese era el negocio, las 3 variables, costos de inversión, costo de rentabilidad y la tasa de rentabilidad y los costos de operación. Un solo contrato. Con la fase 4 el modelo cambia de manera significativa. Por patio ya no es un contrato, son 2 contratos. Entonces es un contrato de provisión. El contrato de provisión es para que una empresa, un concesionario, vaya y se consiga unos buses en el mercado mundial, los compre, se endeude con un banco, compre los buses y ponga a disposición del sistema esos buses que compró. Entonces a esa empresa, ¿qué se le paga? Se le paga lo que le cuestan los buses, sus costos financieros, porque pocas empresas tienen la plata para salir a comprar, sino que tienen que endeudarse para el sistema financiero y eso se le reconoce más su rentabilidad. Y el otro contrato es el contrato de operación a otra empresa. Y ese contrato de operación, ¿qué es lo que se le remunera? Ese contrato de operación remunera los costos de operación de ese concesionario y su rentabilidad. Cuando esto se hizo en el gobierno de Peñalosa, yo hice un debate con el exconcejal Juan Carlos Flores. Y una de las cosas que advertí, porque además lo señalaba un estudio de consultoría que contrató Transmilenio, es que el nuevo modelo era más costoso, por varias razones, pero en parte porque en el primer modelo se pagaba una tasa de rentabilidad, en el segundo modelo se pagan 2 tasas de rentabilidad. Nos dijeron que tocaba hacerlo así separado, porque una empresa debía proveer los buses y otra distinta operarlos. Y entonces uno ve los accionistas, concejal Marisol, de la empresa que opera y la empresa que provee los buses y son los mismos con las mismas. Son los mismos dueños de una con los mismos dueños de otra. Y así es en todos los patios. Bueno, ¿cómo les ha ido entonces a los señores de fase 4? Miren ustedes ahí, tienen todas las cifras de los estados financieros de cada uno del año 2021. Transinova Usme, uno de los concesionarios, este es de provisión. Utilidad neta 2021, 11.111 millones de pesos. Rentabilidad sobre su patrimonio, 22.8%. Rentabilidad neta, o sea, sobre sus ingresos, 20.9%. Chévere, bueno ese negocio. Somos Bogotá Usme, operación en Usme. Utilidad neta en el año 2021, 21.000 millones de pesos. ROE, o sea, rentabilidad sobre el patrimonio, 137%. Rentabilidad del patrimonio del 137%. Rentabilidad neta, 18%. Bogotá Móvil Provisión, utilidades netas de 5.269 millones de pesos. Bogotá Móvil Operación, 17.968 millones de pesos y así cada uno. En total, los operadores de fase 4, tanto de provisión como de operación, se ganaron en utilidades netas el año pasado la bobadita de 9.726 millones de pesos. 90.726 millones de pesos. O sea, de los 122.000, la mayoría de utilidades están concentradas en esa fase 4. ¿Qué indicadores de rentabilidad tuvieron en promedio?
Rentabilidad sobre el patrimonio, 59%. Recuerden que la rentabilidad promedio de las 1000 empresas más grandes de Colombia es del 14.4%. Y tuvieron una rentabilidad sobre sus activos del 13.3%. La rentabilidad sobre activos promedio de las 1000 empresas más grandes del país es apenas del 7.5%. Ahí están, son cifras de la Superintendencia de Sociedades. Que el negocio no es rentable, que la rentabilidad no es tan exagerada como se plantea, obvio que es súper rentable. Pero además miren este ejercicio que hicimos con mi equipo, a quien le agradezco el esfuerzo a todo mi equipo por el trabajo que hicieron. Esa tabla que ustedes tienen ahí muestra, por un lado, las utilidades acumuladas de todos los operadores de provisión de la fase 4 y el total de inversión que han hecho. O sea, compara lo que han ganado, sus ganancias, con lo que invirtieron. Pues los señores de provisión, de los contratos de provisión, han hecho una inversión por 42 mil millones de pesos durante estos 3 años en total. Y han acumulado utilidades por 40.600 millones de pesos. O sea, ya casi en 3 años, el contrato dura 10 años, y en 3 años, concejal Martín, ya recuperaron la inversión, concejal La Cerda. O sea, lo que se gana en este año y los próximos 7 años de operación, todo es aumentar su patrimonio. Chévere el negocio. O sea, yo en 3 años recupero mi inversión y el resto, pues ya es para aumentar el patrimonio. Pero miren es más escandaloso lo de los de la operación, porque los de la operación invirtieron, pusieron capital por 59.900 millones de pesos y ya tienen acumuladas utilidades por 144.000 millones. O sea, los señores ya recuperaron su inversión y ya están incrementando su patrimonio con esas utilidades. Una rentabilidad sobre su inversión inicial del 241%. ¿Cuál será la rentabilidad de los que exportan cocaína? Pero puede ser similares, de niveles similares a estos de los que estoy hablando. 241% de rentabilidad sobre la inversión. Entonces, una primera conclusión, altísimos niveles de rentabilidad, colegas. O sea, eso hay que revisar, eso es fase 4. O sea, aporten algo en medio de esta crisis tan terrible. Se cae desempleo, se cae todo, hambre, inflación. Y entonces estos son intocables, siguen ¿no? Yo firmé un contrato y ese contrato a mí me garantiza unas cosas. Pero además es que jurídicamente la situación fáctica con la que se estructuró ese contrato ha cambiado drásticamente. Porque se estructuró proyectando cierta demanda y esa demanda cayó de manera abrupta. Y como cambia la situación, se genera un desequilibrio financiero en el contrato y la entidad pública tiene que entrar a decir, un momento, esto cambió. Si esto le pasara a una entidad privada, ¿qué pasaría? O sea, si el cambio de la situación fuera en contra de la entidad privada, ¿qué pasa? Le dice, oiga, señor Transmilenio, yo estoy perdiendo, hay desequilibrio contractual, vamos a arreglar, y si no arreglo, demando. Pero no, aquí entonces vamos a la mesa a ver cómo reenamoramos a los usuarios. No, es el colmo, colegas. Demagogia. Pura demagogia. Miremos lo último en estos 20 minutos que me quedan, señor gerente. No sé si está el video del gerente, creo que no lo alcanzamos a poner. Pero concejal María Fernanda y gerente, usted la semana pasada en el debate de la concejal María Fernanda dijo algo que pasó medio desapercibido. Dijo que una de las estrategias que tenían era reducir el costo de la flota, más o menos en esos términos lo planteó. Pero explicó lo siguiente, dijo que le parecía absurdo esos contratos de provisión. Los que yo les expliqué que Transmilenio contrata una empresa para la que la empresa vaya y se endeude y compre unos buses y después ponga los buses. Exactamente así. Entonces, pero ojo con esto, que es que lo dice el gerente de Transmilenio, yo por eso me pareció, no puede pasar desapercibido. ¿Qué dijo él? Él dijo, a mí eso me parece irracional y lógico, porque finalmente no lo dijo en estos términos, lo voy a explicar cómo lo planteó él. Finalmente, ese concesionario es un intermediario. O sea, un intermediario que va al sistema financiero, se endeuda por unos intereses y después se va al mercado de buses a comprar los buses. Él dijo, si lo hace Transmilenio directamente, va Transmilenio directamente al sistema financiero y dice, présteme y yo compro los buses. Y él dijo, los intereses, los costos financieros para Transmilenio serían mucho más bajos que para el privado, que fue mi mismo planteamiento en la discusión de la concesión del metro, pero lo dice él.
¿Y saben cuánto es la cifra que él nos dice que se podría ahorrar? Entre el 20 y el 30% según sus cálculos. O sea, estamos hablando de enormes cantidades de dinero. Si uno se aplica ese ahorro del 20 o el 30, por ejemplo, a los contratos de provisión de la fase 4, nos ahorraríamos entre 600.000 y 800.000 millones de pesos durante toda la vigencia del contrato. O sea, estamos hablando de unas cifras altísimas y estamos pagando eso sin ninguna necesidad. Y yo estoy, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con lo que usted plantea. En lo que no estoy de acuerdo es que usted después dice, se los entregamos al privado, ¿no? Entrégueselos a la rolita para que los opere la rolita. Porque además miren los costos. Ustedes ahí tienen los valores de los contratos de provisión, que son 2.8 billones de pesos. La inversión neta en la flota que han hecho los operadores privados, o sea, lo que les cuestan los buses son 1.4 billones. O sea que la diferencia entre esas dos cifras de 1.3 billones son más o menos los costos financieros que nos están cobrando y eso es gigante. Y eso podría ser mucho menor. No digo que Transmilenio no tenga costos financieros. Obviamente cualquier banco le va a cobrar intereses. Pero por ser una entidad pública y por tener esas garantías, los intereses serían mucho menores. Eso es de las cosas que hay que hacer para el próximo año en lo de cuando se acabe el contrato de conexión móvil. Pero entregárselo a la rolita, reitero. Bueno, continúo con esto, señor gerente, para que me ponga atención en esta parte. Sigamos. Entonces yo siempre he molestado con los indicios de sobrecosto, porque entonces, ¿cómo es la teoría de la cosa? Dicen, o sea, hoy el operador no compite con nadie cuando ya se gana el contrato, pero la competencia se da en la licitación. Entonces licitan el patio de la 80 y entonces se presentan 3 o 4 empresas y la que ofrezca menor costo por kilómetro es la que se gana la licitación. Entonces ahí está la competencia. Pero resulta que nosotros nunca sabemos si el costo por kilómetro es el costo de mercado. Entonces si el galón de ACPM nos lo están cobrando de acuerdo con los precios de mercado o es el que se le da la gana. Y con este indicio que encontré de cómo cada uno se comparte accionistas y todo, pues ahí hay un grave riesgo de colusión, repito, en esas licitaciones y eso hace que se pierda el precio competitivo. Pero además le dije a mi equipo, oiga, revisen si hay algo parecido a cómo funcionaba Saludcop. ¿Se acuerdan del escándalo de Saludcop? ¿Qué hacía Saludcop? Mediante integración vertical, entonces era una EPS que tenía sus propias clínicas y además era dueño el señor Palacino de la lavandería que le lavaba las sábanas a las clínicas del señor Palacino. Y entonces como le entregaban los recursos públicos, porque no eran de él, se los entregaban a la EPS, las clínicas y la lavandería de la clínica tumbaban a la EPS y por una sábana le cobraban 1 millón de pesos por lavar una sábana, estoy diciendo cualquier cifra, y lavar esa sábana costaba 50.000 pesos. Entonces, claro, perdía la EPS porque la tumbaban las otras, pero como eran los mismos con las mismas, por acá ganaban y esa era toda la cosa. Entonces le dije al equipo, oiga, miren a ver si aquí hay integración vertical y encontramos la integración vertical, por lo menos en una empresa. Porque además... Y pedirle la información a Transmilenio, eso no sumen, no sueltan una información, no todo es privado, todo es confidencial, o sea, el Pentágono más o menos, estamos ante el Pentágono. Entonces, solamente he podido, y porque no hay poca información, mirar el caso de una empresa del grupo Somos K. La empresa se llama Somos Bogotá Usmesas, es una empresa operadora de la fase 4. Esa empresa, Somos Bogotá Usmesas, es del conglomerado o el grupo empresarial Somos K. Entonces ahí ustedes tienen lo que aparece en el informe de interventoría de este contrato de quiénes son los contratistas de ese concesionario. Algunos contratistas de ese concesionario. Somos KSA tiene 2 contratos o le presta 2 servicios a Somos Bogotá Usmesas. Los mismos con las mismas, integración vertical. ¿Qué contrato le presta? ¿Qué servicios le presta? Un contrato de arrendamiento de la oficina en la calle 109. Mi primera pregunta es, ¿cuánto es el canon de arrendamiento de esa oficina en la calle 109? ¿Cuánto nos están cobrando por eso? Pero además, colegas, ¿no les parece absurdo que nos cobren eso? Eso es de propiedad de Somos K. Pero entonces lo pone como un arrendamiento y ese arrendamiento nos lo termina cobrando en tarifa y en el FED. ¿Y dónde está la eficiencia que nos decían de este modelo? Pues eso no nos lo van a cobrar como arrendamiento, debe ser un activo que se va depreciando y así nos lo van cobrando en los estados financieros.
Somos K, además a Bogotá, a Somos Bogotá USME, también le presta un contrato, tiene un contrato de mandato en la estación de servicio del Portal Américas. ¿Qué será ese contrato? ¿Cuánto cobrarán por ese contrato? Es de las cifras que deberíamos poder analizar a ver qué es lo que está sucediendo. Pero además, bueno, y Somos K, que es la que tiene estos dos contratos, tiene el 85% de las acciones de Somos Bogotá USME SAS. Entonces es los mismos con las mismas y hay integración vertical o igual a lo que funcionaba en el sistema de salud. Otra empresa, Tulum. Entonces la empresa Tulum es una empresa subordinada de Somos K y tiene un contrato de prestación de servicios con Somos Bogotá USME SAS. ¿Qué servicios están prestando? ¿Cuánto están cobrando por esos servicios? Esas son cosas interesantes que deberíamos analizar. Inversiones y asesorías de transporte andino. Tiene un contrato con Somos Bogotá USME SAS de suministro de combustible. Aquí está la CPM que yo señalaba, o el gas, en caso de que sea gas. Bueno, esa empresa es de Juan Evangelista Vaquero. Y el señor Vaquero es uno de los dueños de Somos K, de las 5 familias, la familia Vaquero. ¿Cuánto están cobrando por ese suministro de combustible? Y otra, Sumilogística SAS, contrato de ejecución de mantenimiento preventivo y correctivo, o sea, el mantenimiento que también nos cobran. Es una subordinada también de Somos K. ¿Cuánto nos están cobrando por ese mantenimiento? No, no los da porque es imposible, porque es Pentágono, es seguridad nacional del imperialismo. Entonces no dan las cifras. Parte de las cosas que queríamos hacer, no sé si nos ponemos de acuerdo, colegas, miremos la ley, es un proyecto de acuerdo que ya todo lo de Transmilenio tiene que ser público, todo. Todas las cifras y de las empresas, porque finalmente están prestando un servicio público. Entonces aquí el debate a Transmilenio hay que hacérselo también es a los operadores privados y muéstrenme sus cuentas y por qué ganó tanto y por qué pagó tanto. O sea, no solamente deben beneficiarse del negocio tan rentable, también tienen una serie de deberes y parte de la carga que deberían tener es mostrar toda la información que tienen en sus estados financieros y en sus cuentas. Bueno, ya lo último, encontré también, señor gerente, ya incumplimientos contractuales en fase 4, o por lo menos un llamado de la interventoría a Transmilenio de un incumplimiento contractual. Otra vez aquí está este concesionario, Somos Bogotá USME SAS. Básicamente, ¿qué encontró la interventoría? Toda la plata del concesionario debe entrar a un patrimonio autónomo para que ahí se controle qué es lo que está pasando. Y en la interventoría encontró que 3 créditos de este concesionario, esos 3 por 1.800, 5.000 millones y 4.500 millones, no entraron al patrimonio autónomo. Entonces la interventoría del concesionario le dice, oiga, ¿y para qué es esa plata? ¿Por qué no ha entrado al patrimonio autónomo? Porque eso sí después lo pueden mostrar como costo si no lo cobran. Entonces, ¿para qué es esa plata? Y el concesionario hace unas respuestas realmente confusas, diría yo. Entonces dice que una plata es para pagar un contrato de mutuo que tiene como Somos K, que es la misma dueña de Bogotá, Somos Bogotá USME SAS. El otro que es para pagar cesantías. Entonces tiene que salir a endeudarse a pagar cesantías, pero eso no entra al patrimonio autónomo. Y el otro entonces que no, que es una venta de cartera. Entonces la interventoría en respuesta le dice no. O sea, no son satisfactorias sus respuestas y le dice a Transmilenio, consideramos que aquí hay un incumplimiento contractual. Actúe. Mi pregunta es, porque eso no está en la interventoría, ¿qué hizo Transmilenio frente a este hallazgo que hizo la interventoría? Esta es la situación entonces de operadores privados, 180.000 millones de pesos de utilidades 2020, 122.000 millones de pesos en 2021, integración vertical, secretismo, etcétera. Y esto lo que genera es un grave impacto en la vida de la gente, de los usuarios. Además del servicio de pésima calidad y la inseguridad, yo resalto el problema del empobrecimiento de la gente. Voy a darles algunas cifras de esto. Ustedes han visto que tanto Claudia López como Peñalosa, muchos colegas incluso he visto que cuando salen las cifras de cómo se mueve la gente en Bogotá, dicen Bogotá es una ciudad sostenible. ¿Por qué? Porque la mayoría de viajes se hacen a pie y en bicicleta. Y entonces yo siempre me he preguntado, bueno, ¿qué hay detrás de esas cifras? Entonces me acuerdo un día, la persona que trabaja en el edificio como celador, como guardia de seguridad, le pregunté, oiga, ¿usted cómo se moviliza? ¿Usted vive en Soacha? ¿Cómo se mueve? Me dijo, no, en bicicleta.
Entonces yo dije, usted se viene a las 4 de la mañana para llegar a turno de 6, a las 4 de la mañana desde Suacha hasta la Macarena, y entonces después a las 5 se va y ojalá no le lleva, y eso a usted le parece chévere, o sea, es una opción que usted tiene, le gusta. Me dijo, no, Manuel, no es que sea una opción, es porque si me monto en Transmilenio, pues no me va a quedar el sueldo para poder satisfacer las necesidades que tenemos con mi familia. Ni siquiera fue el problema de la demora, que me puso como principal, fue el problema económico. Entonces, detrás de esas cifras de número de personas que se mueven a pie y en bicicleta, hay también reflejado un problema de pobreza. Es que en Bogotá, cada año, hay alrededor, hay más de 2 millones de personas que hacen viajes a pie, 2.5 millones de viajes que se hacen a pie y que son de más de 15 minutos. O sea, la gente camina porque no tiene plata para montarse al transporte público. 2.5 millones de viajes de más de 15 minutos a pie son más viajes que los que hace Transmilenio al año, según la encuesta de movilidad. Eso es al día, perdón, no al año, sino al día. Eso es realmente grave. Y eso también tiene que ver con los costos del transporte, porque los costos del transporte son muy altos en Bogotá. Esta es una, ahora que el gerente estaba haciendo como ojos cuando yo planteé las cifras del gasto en transporte, esta es una tabla que saqué del estudio que ustedes hicieron, con base en la encuesta de movilidad sobre qué porcentaje del ingreso destinan las familias en Bogotá para pagar el transporte público. El estrato 1 destina el 26% de su ingreso para pagar transporte público, casi una cuarta parte de su ingreso. El estrato 2 el 23% y el estrato 3 el 14%. Ustedes se preguntarán, ¿eso es alto, eso es bajito? Pues yo digo, una quinta parte es realmente alto. Pero comparémoslo con otras ciudades. También del estudio de la Secretaría de Movilidad, el promedio en América Latina es el 6% de las personas más pobres. En Bogotá es más del 20%. En América Latina el promedio es el 6% del ingreso, es supremamente alto. Sao Paulo 4.9%, Santiago de Chile el 10%. Bogotá es más del 20% que la gente tiene que destinar para pagar el transporte público. Por eso yo me molesté tanto en el debate del cupo de endeudamiento con el gerente de la empresa Metro. Que yo le dije, oiga, señor gerente, aquí hay un lío del negocio después de la operación del metro y eso se va a reflejar en tarifas. Y me dijo, tranquilo concejal, que la tarifa del metro va a ser igual que la tarifa de Transmilenio. Yo le dije, ¿le parece que eso es muy barato? O sea, eso es un problema también de hambre, de sufrimiento de la gente. Y también hay un problema ahí de evasión, gerente. O sea, aquí no podemos, que la evasión es un poco de malhechores, delincuentes, ¿cierto? Personas malas, etcétera. No, hay un problema que la gente o paga o come. Y el sistema es tan vulnerable, pues dice, pues prefiero comer que pagar este pasaje tan costoso. Todo esto, entonces, tiene que ver con el modelo de Transmilenio y el nivel de rentabilidad. Porque entonces siempre nos echan el cuento, y ahorita vamos a ir a la discusión. Hay que aumentar el pasaje de Transmilenio, que significa empobrecer más a la gente, porque el déficit es gigantesco. Y así lo han hecho los alcaldes. Peñalosa pasó, cuando llegó, el pasaje estaba en 2.000 pesos el de Transmilenio y pasó a 2.400 en 2019. Claudia, cuando llegó en 2019, el pasaje estaba en 2.400 de Transmilenio, ya vamos en 2.650. Y todo es con ese argumento, el déficit, la crisis, en el SITP también se viene aumentando. Hoy el SITP está en 2.450, en 2019 estaba en 2.200 pesos. Y vamos para el próximo año, no ha salido todavía el estudio, o por lo menos no lo han publicado el estudio de la evaluación tarifaria del próximo año, pero yo pregunto, ¿con esta situación van a volver a aumentar las tarifas de Transmilenio? Para seguir empobreciendo a la gente y para garantizarles todo el nivel de rentabilidad a los operadores privados, o se va a buscar un cambio del modelo. Yo en lo de la operación pública hay un avance significativo, yo eso no lo niego, pero los contratos actuales, los operadores privados, las 5 familias, los 4 grupos económicos, ¿van a estar blindados frente a la crisis? O se van a poner la camiseta de los usuarios, la camiseta de Bogotá y van a ponerle cierto tan de quieto a los operadores privados utilizando las herramientas legales, investigando a fondo todos estos problemas de integración vertical y decirles aquí hay que cambiar las condiciones porque las condiciones contractuales no responden a las condiciones materiales de la situación con la que se estructuró el contrato. Y como cambió esa situación y como una crisis, hay que modificar esos contratos para mejorar la situación, por lo menos financiera, tanto de la ciudad como de los usuarios. Hasta el momento, colegas, la administración no ha hecho nada en absoluto frente a esta materia. Muchas gracias, señora presidenta.